Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas. Viendo siempre a la mejor parte, protón. Siempre positivo, nunca impositivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, les damos la más cordial bienvenida, este es su programa Protón. Y de verdad que hoy estamos pues muy contentos por un lado y no tan contentos por otro. Bueno, en nuestro tema principal, si ustedes nos escucharon la semana pasada, pues vamos a platicar acerca de pues la aprobación esta de la reforma judicial que no hablamos tanto la semana pasada. Ustedes recordarán que el tema principal, pues más bien se fue prolongando el tema del santoral y bueno, en realidad nos dedicamos pues a platicar un poco acerca de la beatificación de Moisés Lira Serafín, que ya es beato. La semana pasada estábamos a un día de su beatificación y bueno, afortunadamente, gracias a Dios, se llevó sin contratiempos el pasado 14 de septiembre en la Basílica de Guadalupe. Así es de que para el día de hoy podemos decir ya con una gran sonrisa, tenemos nuevo beato. Y bueno, también hablamos acerca de la película de Concepción, la película, creo que la semana pasada estuve diciendo todo el tiempo que era Conchita. En realidad a la beata mexicana Concepción Cabrera de Armida, todo mundo le decía Conchita, pero en realidad la película se llama Concepción la película, y fue más o menos de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero también había comentado que en futuros programas íbamos a platicar acerca de justamente de algunos comentarios que tenía sobre la aprobación de la reforma judicial, y más o menos a esto nos vamos a dedicar un poquito el programa del día de hoy. Y también dentro de nuestra sección del santoral, que eso justamente es lo que nos tiene muy contentos, vamos a platicar acerca de un santo mexicano que a lo mejor no es tan conocido. El día de hoy, digamos a la memoria litúrgica, corresponde la fecha de celebrar a 103 mártires de Corea, pero vamos a dejar un poquito al santo del día para hablar de este santo mexicano que se celebró el día de ayer, 19 de septiembre. Es muy curioso, ¿no? Porque dentro de la memoria del pueblo mexicano, el 19 de septiembre siempre nos remonta directamente pues a los terremotos, ¿no? Al terremoto de 1985, al terremoto de 2017, y estaba leyendo ayer alguna nota en el internet y decía del 2022, y es cierto, también hubo un terremoto que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias, pero que efectivamente ocurrió el 19 de septiembre del 22. Yo recuerdo que ya cuando había leído la nota, sí, efectivamente recuerdo pues ese día que sí, otra vez no puede ser, otra vez 19 de septiembre. Pero además de esa memoria, pues que es muy lamentable por todos los sucesos ocurridos, las personas que fallecieron, etcétera, también tenemos que tener muy en cuenta esta fecha nosotros los mexicanos por un santo que se llama José María de Yermo y Parres. Y bueno, a él vamos a dedicar nuestra sección del santoral el día de hoy, y nuestro tema principal, pues a comentar un poquito acerca de la reforma judicial, pero también pues la nueva que nos tiene preparado este Congreso que acaba de entrar, pues evidentemente con la enorme mayoría del partido oficial de Morena, en el que ya en Cámara de Diputados pues aprobaron que la Guardia Nacional no va a tener, digamos, un mando civil, sino pues se va a incorporar directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues evidentemente pues eso la hace formar parte del ejército. O sea, no hay manera de decir otra cosa, ¿no? Es como dicen, ¿no? Camina como pato, hace como pato y come como pato, pues no puede ser un puerco, ¿verdad? Pues evidentemente tiene que ser un pato. Y bueno, pues si la Guardia Nacional está dentro ya, digamos, de la estructura, de la funcionalidad de la Defensa Nacional, pues evidentemente forma parte del ejército, ¿no? Entonces, bueno, a estos dos pequeños temas vamos a hablar en nuestro tema principal y en nuestro tema del santoral de José María de Yermo y Parres, que francamente yo espero que pues
crezca mucho el conocimiento de este santo, porque realmente es un santo de la caridad y que tiene en su camino hacia su vocación definitiva, no, bueno, su vocación definitiva es el sacerdocio, pero la manera en la que proyecta su sacerdocio tiene una anécdota que de verdad a mí también me deja verdaderamente estupefacto de lo que ocurre y efectivamente el cambio y lo que ha tocado pues Dios el corazón de José María Yermo a través de esta anécdota tan fuerte, tan dura, ¿no? Entonces, bueno, esto es el programa que hemos pensado para ustedes y bueno, pues sin más, vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santoral. Mi tío se llama Anif de la Rev. Yo tengo un primo, Usnavi. Ay, esos ni nombres son. Pues el tuyo, ¿de dónde salió? El Santoral. Bienvenidos de nueva cuenta, ahora estamos aquí en Proton, pero en nuestra sección ya propiamente del Santoral. Y bueno, les había adelantado que vamos a platicar de José María de Yermo y Parres. Bueno, José María de Yermo y Parres, pues es un sacerdote diocesano que nace en la hacienda de Jalmolonga, en el municipio de Malinalco, en el Estado de México, el 10 de noviembre de 1851, hijo del abogado Manuel de Yermo y Soviñas y María Josefa Parres. Bueno, pues su origen es pues de personas muy bien acomodadas y bueno, pues también fue educado pues cristianamente por su padre y por su tía Carmen, porque su mamá fallece a los 50 días del nacimiento de José María. A los 16 años, bueno, pues ingresa al seminario, a la Congregación de la Misión. La Congregación de la Misión, no sé si ustedes la ubiquen, es la que fundó hace ya más o menos 400 años San Vicente de Paúl, que estaba dedicado específicamente a los pobres. Bueno, sigue dedicados a los pobres y bueno, la verdad es que tienen una labor muy importante en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues después de un tiempo decide dejar a los vicentinos y entrar con el seminario de la diócesis de León. Entra y bueno, pues el 24 de agosto de 1879 pues es ordenado sacerdote. Pues evidentemente pues su origen, su formación, las capacidades propias de José María Yermo pues lo hacen un orador muy elocuente, etcétera. Bueno, la verdad tenía unas capacidades muy importantes. Y sin embargo, bueno, pues el obispo le dice que se va a hacer cargo, ¿verdad?, de dos pequeñas iglesias, el Calvario y el Santo Niño. Pues humanamente, pues él a lo mejor pensaba que podía ser, no sé, en mi imaginación a lo mejor canónigo de la Catedral de León, o a lo mejor pues esperaba una parroquia muy grande, etcétera. Y sin embargo, pues le dan estas dos iglesitas ahí medio perdidas en un barrio bien perdido, y la verdad es de que sí lo resiente, o sea, sí dice, oh, ¿cómo es posible que me toque este sitio, no? Sin embargo, bueno, pues fiel a su vocación y fiel a este voto de, bueno, creo que los diocesanos, bueno, fiel a la obediencia al obispo, pues sigue adelante en su camino, ¿no? Y aquí es donde está esta anécdota que les digo que cada vez que la pienso, cada vez que la recuerdo, pues sí sé que es muy fuerte, muy intensa. Ahorita estamos siguiendo la geografía que encontramos en Vatican.va y voy a hacer ahora sí la lectura directa, no solo el extracto, sino la lectura directa de este párrafo. Dice, un día, José María Yermo, evidentemente,
mientras se dirigía a la iglesia del Calvario, se halla de improviso ante una escena terrible. Unos puercos estaban devorándose a 2 niños recién nacidos. Estremecido por aquella escena, se siente interpelado por Dios y en su corazón ardiente de amor proyecta la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados. Obtenida la autorización de su obispo, pone mano a la obra y el 13 de diciembre de 1885, seguido por 4 valientes jóvenes, inaugura el asilo del Sagrado Corazón en la cima de la colina del Calvario. Este día es también el inicio de la nueva familia religiosa de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. Pero sí quiero hacer hincapié en esta escena, o sea, a media calle, o sea, él yendo a su parroquia, ve a estos puercos comiéndose a 2 bebés. Entonces, imagínense, evidentemente los rescató, no dejó que se los acabaran, ¿no? Los rescata, los recupera de los hocicos de los puercos, pero imagínense lo que tuvo que haber pasado antes para que estos 2 pequeños bebés terminaran siendo comidos por los marranos. Entonces, la verdad es que esta escena siempre que la pienso me estremece, la verdad. Y bueno, pues efectivamente, a pesar de que él pues sigue su camino como un sacerdote diocesano, pues hay yo creo, ese como rescoldo de la búsqueda del amor, de la atención hacia los pobres, porque como acabamos de escuchar, pues funda esta familia religiosa de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues él continúa con su apostolado, bueno, su vida, aquí comenta también la geografía, su vida fue muy atribulada, pero aunque las tribulaciones y dificultades se alteraban, pues a ritmo vertiginoso, no lograban abatir el ánimo ardiente de este apóstol de la caridad. También se subraya en esta geografía, que pues su vida no fue demasiado larga. Él muere en el año de 1904, pero bueno, funda escuelas, hospitales, orfanatos, una casa para regeneración de la mujer. Y bueno, pues él fallece el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues su fama de santidad pues continuó creciendo, ¿no? Él es beatificado por su santidad Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990 en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. La visita de su santidad Juan Pablo de 1990 es la segunda visita. La primera fue en el 79, la segunda en el 90, hubo otra en el 93, otra en el 99, la última en el 2002. Entonces, durante la segunda visita es que es beatificado San José María de Yermo y Parres. Pero bueno, hoy también después de otros procesos, pues es conocido como San José María de Yermo y Parres. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es una muy bonita reflexión justamente de nuestro ser mexicano, ¿no? Ahorita podemos continuar platicando de otras cosas, pero realmente creo que hemos olvidado mucho nuestros propios orígenes, por supuesto que sí religiosos, por supuesto que sí católicos, por supuesto que sí guadalupanos, pero también estos orígenes y también esta forma de ser mexicano en la que nos interesamos por los otros, en la que nos interesamos por las personas que sufren, en las que, sobre todo muchas veces las personas que a veces menos tienen, las personas que son más humildes, son a veces las que más dan. Yo desgraciadamente sí debo reconocer que hoy en la sociedad mexicana pues sí veo mucho más individualismo, sí veo mucho más egoísmo, sí veo poca apertura hacia los demás en muchos sentidos, pero yo creo que también es un buen momento para recordar pues a un mexicano de excepción como es San José María de Yermo y Parres, que bueno, pues llevó hasta el límite la caridad, ¿no? Interpelado sí por una escena terrible, pero que pues también humanamente pudo haber dicho, bueno, ya pues rescato a estos niños, ya los lavo, los llevo al doctor y nos olvidamos de problemas, ¿no? Y sin embargo, eso fue simplemente como el encendido de una mecha para poder incendiar todo su ministerio sacerdotal,
pues con la llama del amor, ¿no? Y creo que esto pues sí nos hace falta mucho en México, ¿no? Por otro lado, bueno, pues realmente creo que sobre todo en los últimos tiempos pues nos hemos acostumbrado mucho a la violencia, nos hemos acostumbrado mucho a la muerte. Bueno, pues evidentemente pues hay quien incluso busca, ¿no?, al famoso ídolo de la Santa Muerte. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar, no? Si buscamos la muerte en todos los lugares, pues evidentemente pues nos la estamos encontrando en todos los lugares, ¿no? Si a veces tampoco tenemos la responsabilidad, el amor, la capacidad de darle la bienvenida a un niño que ya está en las entrañas de una chica, de una mujer, de nuestra esposa, de nuestra hija, etcétera. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues nos estamos encontrando todo el tiempo con la muerte en todos los lugares, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también nos hemos también acostumbrado a veces a darle la vuelta al problema, ¿no? Así como José María Yermo ve esta escena tan terrible y lo que hace es responder, pues desgraciadamente yo veo que muchas veces vemos o sabemos de estos hechos y lo que hacemos, a lo mejor un poco para protegernos, ¿no? A lo mejor un poco para proteger nuestra paz mental, a lo mejor para proteger un poquito nuestra tranquilidad, pero creo que sí volteamos para otro lado y nos hacemos medio guajes, ¿no? Es un fenómeno que he notado últimamente, que ya la gente no ve noticias, porque ya sabe que va a haber descabezados, que va a haber desollados, que va a haber decapitados, que va a haber quemados, pero ya preferimos ver para otro lado. Y también eso pues conlleva a otro problema, que no nos enteramos pues de los grandes problemas que aquejan al país, que aquejan a la población, que aquejan a otros estados, que aquejan a otras ciudades. Y pues desgraciadamente sí, a lo mejor nos encontramos con bastante más paz o tranquilidad, pero eso desgraciadamente lo único que acarrea pues es que vamos dejando crecer los problemas y los problemas y los problemas, porque tampoco nos dedicamos a enfrentarlos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con este ejemplo de José María Yermo, que es no buscar mi propia tranquilidad o mi propia burbuja, o decir, bueno, yo a lo mejor merecía la parroquia gigantesca de tal sitio, pues aquí me voy a hacer medio guaje, pues a ver hasta cuándo me cambian de aquí, sino decir, bueno, aquí estoy, no era lo que quería, pero aquí estoy y órale, y vamos para adelante. Y si veo que ocurre esto le pasa a 2 chiquitos, pero le puede pasar a otros 1000, pues voy a ver qué podemos hacer. Yo creo que es un buen momento para reflexionar, para poner manos a la obra. También nosotros, no digo que cada quien ponga un orfanato, pero sí que cada quien vaya poniendo su granito de arena, pues donde puede y como pueda, y estoy seguro que los problemas se podrían hacer más pequeños, pero en tanto cuanto voltemos para otro lado y pensemos, mientras no me pase a mí ni a mi familia, pues sí vamos a estar en un grave problema, ¿no? Pero pues estamos en Protón, y en Protón pues no dejamos aquí nada así al descuido. Bueno, claro, todos somos descuidados alguna vez, pero no a lo trágico, a lo triste, a lo dramático, sino decir, bueno, pues tenemos la gran oportunidad y tenemos a un gran intercesor que es San José María Yermo, que es mexicano, que además su día es un día importantísimo en la historia de México, que es el 19 de septiembre, que además se venera en el mes patrio, y que bueno, pues justamente es como una respuesta, justamente es como un modelo, justamente es como un acicate para que cada quien pues bueno también pueda sacar su fibra de caridad, su fibra de amor, su fibra de solidaridad, sin importar si esa persona es creyente o no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues encomendémonos, conozcamos más la figura de José María Yermo y, bueno, seamos realmente estos mexicanos que impresionan en el mundo, que en medio de cualquier momento trágico, pues de huracanes, de terremotos, de inundaciones, pues sacan la casta, ¿no? El problema es que a veces nada más nos enfocamos en esos problemas muy puntuales, pero también tendríamos que irlo haciendo en el día con día, ¿no? Pero bueno, ahora ya conocen a una figura más, a San José de María de Yermo y Parres, mexicano en el mes patrio, y que, bueno, pues fue un grandísimo apóstol de la caridad.
Pues muy bien, entonces ahora sí ya pasamos a nuestro tema principal del día de hoy. Y bueno, pues vamos a platicar acerca pues de lo que está ocurriendo, pues sí, pues en la política nacional, ¿no? Vamos a empezar ahora sí que cronológicamente. Les comentaba que íbamos a platicar un poquito acerca de lo de la reforma al Poder Judicial. No voy a entrar en los detalles de que si dijo que era de tal partido y luego se cambió, y luego aquel que dijo no sé qué, y ya no llegó, y que no sé cuánto, y que después por angas o mangas 2 de otro partido se pasaron a Morena. Bueno, eso sí, ya lo escuchamos, ya es historia, y ya todos lo vimos y lo escuchamos porque la cobertura pues de los medios la verdad es de que fue amplísima. Yo estuve monitoreando esta situación y en todos los canales ahí estaban y bueno, todo mundo se enteró, todo mundo el que quiso prender la tele se enteró de cómo estuvo el enjuague ahí adentro, ¿no? Pero lo que sí les quiero comentar es que todavía no se puede decir que específicamente esté como al 1000% firme, porque efectivamente se puede decir que hubo una votación, evidentemente se dio esa votación, evidentemente pues gana, digamos, la mayoría calificada esta reforma y bueno, pues los promotores, ¿verdad? Que es Morena y los partidos aliados, PT, Verde, etcétera. Sí, evidentemente se da la votación primero en diputados, después Cámara de Senadores, que ahí fue donde estuvo la pugna porque había 3 diputados que si votaban en contra de la reforma, aparte de los 80 y tantos, todavía había una diferencia de 3 votos con los que cual se podía bloquear la reforma. Evidentemente, bueno, pues ya con todo lo que les referí, que ustedes tendrán en su memoria, pues no se bloquea y ganan la votación, ¿no? Pero ¿por qué les comento que no es así como una certeza matemática de que ya pasó y ya se va a aplicar? Bueno, por 2 razones, que básicamente es como la misma. Lo que pasa es que cuando estaba pues el dime y direte y las discusiones y todo esto, pues algunos personajes, algunos, si no mal recuerdo, miembros del Poder Judicial, pues al ver la reforma, la propuesta de reforma, los términos de la propuesta iban o van, si en su caso de que se aplique, a dañar derechos laborales, derechos importantes de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, algunos de estos trabajadores interponen un amparo porque dice, bueno, si esto pasa y se aplica, pues lo más probable es que a lo mejor me corran, me quede sin derechos adquiridos, me quede sin pensión, me quede sin muchas cosas que yo tenía ganadas como trabajador. Entonces interponen un amparo y había por lo menos 3 suspensiones provisionales otorgadas por jueces para que no se discutiera la reforma. Ahora, es cierto que no todas las suspensiones provisionales se mantienen vigentes hasta convertirse en suspensiones definitivas. Tú interpones tu amparo y te ponen tu suspensión provisional para que se lleve a cabo el juicio de amparo y al final ya se ve quién tiene la razón, si el que interpuso el amparo o la autoridad. En ese caso, si gana el que interpuso el amparo, bueno, la suspensión provisional se convierte en suspensión definitiva, pero si gana la autoridad, entonces, bueno, se revierte o se elimina la suspensión provisional y, bueno, pues se le da la razón a la autoridad en su caso, ¿no? Pero el hecho de que la autoridad simplemente ignore las suspensiones provisionales, eso no significa que quedan sin efecto. O sea, las suspensiones se tienen que cumplir, porque también las dicta una autoridad, en este caso, pues un juez, en este caso un tribunal, ¿no? Entonces no es nada más porque digas, ay, no, pues ¿cómo crees? Están locos. No. Primero se tiene que resolver la cuestión de la suspensión, primero se tiene que resolver el juicio de amparo y al final a lo mejor hasta ganas como autoridad. A lo mejor siempre tuviste la razón, pero no es ignorando las cosas como vas a lograr
quitarte una suspensión de encima, pues si no, imagínate qué chistoso. Te meten un amparo, un juicio y dices, no, pues es que están locos. El que demandó el amparo está loco. No, yo ya sigo haciendo las cosas que quería hacer. Ah, no, chiquito, pues ¿qué pasó? Las cosas no son así. Entonces, para evitar la discusión, a lo mejor puede ser que pudiera tener hasta la razón el Congreso, supongámoslo, pero no es ignorando la autoridad del juez, no es ignorando al tribunal, como se logra llevar adelante pues un proceso legislativo o cualquier tipo de proceso pues adecuadamente. No es simplemente con cerrar los ojos e ignorarlos, no veo. Pues no, las suspensiones ahí están y existen y simple y sencillamente se las pasaron por el arco, ¿no? Y por otro lado, una vez que se aprobó en cámaras y bla, 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 y blu, y no sé qué, también hay otra parte del proceso legislativo en el que pues se pasa al presidente, lo firma y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, entre la aprobación del Congreso y la publicación, pues hay un pequeño espacio de tiempo. Ahí metieron otro amparo para que no se publicara en el Diario Oficial de la Federación esta reforma. Entonces ahí se suma otra suspensión. ¿Y qué creen que pasó? Obvio, la publican. Entonces hay otra violación, una más, a otra suspensión provisional de parte de un juzgado. Entonces, son por lo menos, porque creo que de hecho eran 4 las suspensiones previas y después la suspensión por la publicación. Entonces hay por lo menos 4 suspensiones que se las volaron así de plano, como si vas en tu camión y te vuelas el tope, así se las volaron. Entonces, pues hay manera, pues de que alguien reclame y diga, oye, pues se te había dado una orden y no la cumpliste, es decir, no discutirla hasta que se resolviera el amparo. Y por otro lado, se te dijo que no la publicaras y la publicaste. Entonces, ahí ya hay algunos baches, pues que podría tener problemas esta reforma, ¿no? Porque algunos también piensan, bueno, pero si van a cambiar a los jueces, sí, a lo mejor sí los cambian. Pero por lo pronto, con estas 4 suspensiones, 4 o 5 suspensiones, son los que están. Y entonces, los que las otorgaron y las que tienen que ver estos asuntos son los que están hoy. Entonces, pues, puede ser que sí efectivamente se ha aprobado, sí efectivamente se ha publicado, pero puede ser que todavía tenga que superar algunos escollos judiciales y no fáciles, y no sencillos, esta reforma al Poder Judicial. Y por otro lado, bueno, he escuchado otras muchas, pues no interpretaciones, sino otras muchas opiniones en las que dice que es posible que esta reforma pues esté en contraposición con derechos humanos, que básicamente pues es la parte más importante de la Constitución, ¿no? Derechos humanos pues al debido proceso, a la defensa adecuada, a la seguridad jurídica, etcétera. Por otro lado pues también, y eso sí lo he escuchado muchas veces y con mucha razón, que puede ser que esté también en contraposición con tratados internacionales como el mismo TEMEC, que antes era conocido como el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN. Y como también hubo una reforma en la que los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución, entonces puede ser que también haya ahí un choque muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, sí, está aprobada, está publicada, pero todavía hay varios escollos complicados que pues hay que ver cómo se solucionan, hay que ver cómo se van desarrollando las situaciones, o también que se encuentre con un muro infranqueable y se tenga que repetir algún paso o a ver qué ocurre. Pero por lo pronto, pues hay dificultades que tienen que pues salir a flote, ¿no? Y bueno, por otro lado, está esta pues reforma que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, que es convertir a la Guardia Nacional, bueno, la Guardia Nacional ya está formada, etcétera, desde principios del sexenio, pero en lugar de mantenerla como una institución civil, obviamente con mando civil, es integrarla ya tal cual, pasarla de la Secretaría de Seguridad Pública
a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, pasar de ser algo así como una policía, porque es realmente lo que buscaba hacer la Guardia Nacional, pasar de ser una policía a integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues eso eliminaría de tajo, pues todo lo que le quedaba o le restaba de civil, y obviamente pues sería ya una institución netamente militar. De por sí pues ya tenía muchos rasgos, porque el personal que la formaba, sí había algunos personajes, algunos integrantes que venían de la Policía Federal, algunos que venían de Marina, algunos muy poquitos que se integraron, pues que vieron la convocatoria y se integraron, y obviamente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ahora la trasladan de acá para acá, y bueno, pues se va a convertir propiamente en parte del ejército. Obviamente pues que los que la van a dirigir, a comandar, etcétera, pues van a ser militares en activo. Antes sí tenían algunos comandantes, o los comandantes eran militares en retiro, pero ahora pues evidentemente pues, van a ser militares en activo. Entonces, pues eso de que va a ser policía o va a ser civil, pues evidentemente pues, va a ser militar, ¿no? O sea, ya le acaban todo lo que tenga que ver con algo civil para convertirlo en algo, pues en una estructura militar, ¿no? En una estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, los que proponen se escudan diciendo, bueno, pero es que el último de los últimos comandantes, que es el presidente o la presidenta, pues es civil. Pues sí, pero pues la verdad es de que era una estructura que estaba en un mando civil, que es la Secretaría de Seguridad Pública, y ahora pasa a un mando militar, ¿no? Entonces, pues era lo que les decía al principio del programa, ¿no? Camina como pato, nada como pato, come como pato, pues no es una ballena, ¿no? Pues obviamente pues es un pato. Entonces, bueno, pues esta propuesta, esta reforma largamente acariciada por el gobierno, pues ahora se les da con esta nueva mayoría en el Congreso, porque de hecho cuando se impulsa la Guardia Nacional, sí la intención pues era esa, ¿no? Pero para lograr el voto de la oposición en ese momento, pues se ha dicho, bueno, ok, va a ser la Guardia Nacional con mando civil. Entonces siempre se había prometido que iba a ser con mando civil, con mando civil, con mando civil. Pero bueno, ahora ya como tienen pues esta mayoría pues abrumadora, pues entonces ya les vale quedar bien con la oposición o quedar bien con nadie, porque tienen los votos. ¿Y por qué la paso? Pues porque puedo, ¿no? Y entonces ya olvidamos y borramos todo mando civil para integrarla ya directamente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, pues con esto nada más para cerrar el comentario, pues vemos pues que pues tenemos pues a las fuerzas militares pues en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en el Tren Maya, en la construcción de las carreteras, bueno, pues en todos lados, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que al principio pues decían que pues no iban a estar en todos lados, ¿verdad? Que iban a regresar a los cuarteles, pero yo pues más bien veo que están en todos lados. Y bueno, pues así pinta pues final de sexenio del Ejecutivo y principio de esta nueva legislatura que entró el 1 de septiembre. Y bueno, pues finalmente los ciudadanos pues tenemos que seguir vigilantes. Como les decía hace como 4 o 5 programas, una cosa es que los líderes políticos o los partidos o las bancadas pues tengan mayorías, y otra cosa es que los ciudadanos seamos objeto o seamos propiedad de un partido político, de un gobierno. Es todo lo contrario. Los políticos, los diputados, los senadores, los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales llegan al cargo a través de nosotros, de nuestros votos. Entonces, no es que nosotros seamos propiedad de un partido o propiedad de un gobierno, sino más bien ellos tienen que ser obedientes de los ciudadanos, ¿no? Y respetar los derechos de los ciudadanos. Pero bueno, evidentemente también para que esto pueda ocurrir, el ciudadano pues tiene que estar
atento a lo que ocurre en su cuadra, a lo que ocurre en su municipio, a lo que ocurre en su estado, a lo que ocurre en el país, ¿no? Evidentemente, pues cómo pues va a poder entender una reforma, cómo va a poder opinar sobre una reforma, cómo va a poder apoyar o reprobar una reforma, pues si no lo conoce, ¿no? Si no escucha las noticias, si no lee un poquito, si no se interesa de las cosas públicas, ¿no? Y con esto pues vuelvo al principio del programa, ¿no? Que era justamente lo que hacía José María de Yermo y Parres. Él vio un problema, él vio una escena grotesca, él vio una escena desgarradora, pero no se quedó simplemente en voltear hacia otro lado, no se quedó en ignorar el problema, no se quedó en salvar a estos dos pequeñitos, ponerlos en una casa cuna y a lo que sigue, sino eso fue únicamente el principio de una larga vida, corta en años, sí, ciertamente corta en años, pero larga en muchas obras, en mucho compromiso, en mucho servicio, en mucha atención a las personas, ¿no? Entonces, bueno, si no queremos ver a nuestro país convertido en lo que dicten los políticos, sino realmente queremos ver a nuestro país próspero, unido, en paz, pues ahora sí, como dicen, jalando hacia adelante, pues los ciudadanos tenemos que comprometernos más, tenemos que estar más atentos a lo que hacen nuestras autoridades y a formarnos más también, pues para tener una opinión más, no estricta, sino más profunda, y no únicamente quedarnos pues en las frases cortas o en el spot o en la notita de medio minuto que salió en el noticiero, ¿no? Sino realmente ir hurgando un poquito más, porque al final es nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones. No es nada más decir, ay, bueno, pues a lo mejor me va mal, a lo mejor me cobran más, a lo mejor esto, a lo mejor aquello, sino también involucra a las futuras generaciones y decir qué país, ¿verdad? Pues les vamos a dejar pues a los que vienen detrás de nosotros. Y bueno, pues es básicamente lo que teníamos para comentar con ustedes el día de hoy. Sí les recomiendo que vean sus carteleras de cine, porque hay varias películas buenas, hay varias películas bonitas que se van a estrenar en los próximos días. Creo que Conchita ya salió de cartelera, pero seguramente voy a tratar de averiguar en qué plataforma y en qué medio se puede ver, digamos, ya de manera familiar, etcétera, para también pasarles la información. Y bueno, pues que sigan pues produciendo estas películas como Brother, que bueno, publicitamos aquí en su ocasión, Conchita y otras tantas, ¿no? Ustedes recordarán, también hablamos de La Sirvienta, hablamos de varias películas que son muy edificantes, ¿no? Entonces, bueno, voy a averiguar después, ya ahorita ya no está en cartelera, pero voy a averiguar en qué otra plataforma se puede ver la película de Concepción, Conchita, ¿no? Concepción, para poder comunicarles, y ustedes, si no la pudieron ver en el cine, pues la puedan ver con su familia en alguna plataforma digital, etcétera. Pero si no la pudieran conocer, vean o lean la historia de Concepción Cabrera de Armida, que también es otra historia fenomenal, y también un poquito más o menos por los mismos años de José María Yermo y de otros sacerdotes muy buenos y muy santos y todo. Bueno, pues quedan unos minutos, pero pues yo ya termino aquí esta emisión de Protón. Les deseo pues que todos pasen estas últimas semanas de mes patrio muy contentos, que se hayan pasado unas bonitas fiestas patrias, 15 y 16 de septiembre. Y pues si Dios, la Virgen y San José nos lo permiten, nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes aquí en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en Protón. Siempre positivo, nunca impositivo.